iniciar este mensaje de hoy y nos ponemos en la presencia del Señor, y quiero que me acompañen esta mañana con su oración. Padre, te ponemos delante de tu presencia, Señor, este mensaje, Dios, que seas tú, Señor, hablando por medio de mí, para que el mensaje pueda llegar a los corazones de todo el que escucha, Señor, del que está aquí y el que está afuera, Dios, en este tiempo y a destiempo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo decimos. Amén y amén. Y voy a comenzar con una historia de un pastor que vivía en una zona rural y llegó una noche a su casa y vio que en la casa del vecino había un faro, como una luz que estaba dando vueltas alrededor de la casa del vecino. Y él se fue a la casa del vecino y se dio cuenta que la luz decía Dios es amor, y daba vueltas y alumbraba como un faro. Y él le dice al vecino: vecino, ¿qué significa esto? Yo pienso, dice el pastor, que eso significa que el amor de Dios depende de dónde venga el viento. Y le dice el vecino: no, eso significa que la luz es el amor de Dios y alcanza, no importa de dónde venga el viento. Así que el Señor nos está alcanzando en esta mañana para que nosotros podamos entregar nuestro corazón y decirle: Señor, aquí estamos. Y vamos a estudiar la vida de Pablo y su conversión. Y quiero que nos vayamos rápidamente con el primer punto de esta mañana, que dice: algunos como Saulo se resisten, pero no pueden eludir el amor de Dios. Eso fue lo que yo hice con las pelotas. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos cuando nos dicen: hey, vamos a la iglesia, hay un mensaje de salvación para usted. Dice: es que tengo tantas cosas que hacer. Vamos a orar por alguien que necesita. En este momento nosotros estamos viviendo rumores de guerra, ya la hay. ¿Y cuántos de ustedes han levantado esta mañana a decir: yo estoy orando por esas personas que están allá sufriendo? Si no lo hacemos es porque estamos esquivando al Señor. Y quiero que vayamos directamente al capítulo 9. Vamos a estudiar toda la conversión de Pablo rápidamente en estos 15 minutos que me dieron. Hechos 9, y vamos a empezar con el versículo 1 al 2. Dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a la sinagoga de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encuentran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Y para empezar a dar este mensaje tenemos que conocer quién era Pablo o Saulo. Y es bueno que hagamos una aclaración importante, porque cuando hablamos de Pablo y Saulo hablamos de la misma persona. Hay mucha gente que se confunde y dice: pero ¿por qué se llamaba Saulo y después le dicen Pablo? Bueno, vamos a hacer esa aclaración. En Lucas, el apóstol, en Hechos 13, en el versículo 9, Lucas hace ese énfasis de llamar por primera vez a Saulo Pablo. Y de ahí en adelante lo sigue llamando Pablo en algunas oportunidades. Los eruditos dicen que el nombre, muchos de las personas que vivían en ese tiempo tenían la posibilidad de tener dos nombres. Y un nombre era según la etnia donde se movía, y el otro era de acuerdo al reino que lo regía. Y Saulo era el nombre que él tenía como judío, y Pablo era un nombre que se le había asignado el reino romano. Entonces ahí entendemos por qué Pablo y Saulo son la misma persona. Y Pablo, que era una persona que era intelectual, porque había estado y había crecido en la ciudad de Tarso, había estado en esa ciudad donde al lado de Atenas y Alejandría eran unas potencias en el mundo del conocimiento. Y eso nos habla un poco de quién era Pablo intelectualmente. Era una persona versada, era una persona educada, que además aprendió el oficio de hacer carpas. Era un discípulo de Gamaliel, un eximio perseguidor, sacerdote de los cristianos. Era implacable. Era una persona que nosotros la vemos
y la estudiamos durante todo ese capítulo, durante todo el capítulo 9, y nos damos cuenta de que era una persona que tenía poder, tenía sabiduría, tenía conocimiento, tenía el respaldo del poderoso para perseguir a los cristianos. Entonces estamos hablando de la magnitud de la persona que era Pablo. ¿Y a qué los llevo con esto? A que el amor de Dios está representado y está depositado y está dado para alguien que no se lo merecía. Que no se lo merecía. Entonces, esta formación religiosa que Pablo tenía iba en contra de lo que el mensaje de Cristo decía. Por eso respiraba odio hacia sus creyentes. Leamos nuevamente el verso 1. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Su misión era específica. Era evitar que el mensaje de Cristo llegara a otros pueblos. Evitar que los cristianos divulgaran el mensaje y no crear problemas con Roma en ese momento. Para fortalecer también, ¿qué? Su reputación como un buen seguidor de los sacerdotes. O sea, era una misión que encajaba muchas cosas. La palabra registra en el capítulo 8 de Hechos, versículo 3, y Saulo iba por todas partes con intención de acabar a la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras a todos, tanto a hombres como a mujeres, y los metió a la cárcel. La maldad en el corazón de Pablo no tenía compasión ni siquiera con las mujeres. Me imagino que ni siquiera con los niños, ni con los ancianos. Entonces estamos hablando de una persona extremadamente negativa para el reino de los cielos. Y aún así, el Señor se dignó en escoger a esta persona para que fuera el mensajero que él necesitaba para ese tiempo. ¿Algunos fuimos como Saulo? Pregunto yo. Claro que sí. Yo me acuerdo cuando estaba preparando este mensaje que yo tenía en mi secundaria una compañera que era cristiana. Y yo fui parte de ese grupo que le hizo bullying a ella. Y de alguna manera yo fui un perseguidor de Cristo. En ese momento fui un perseguidor de Cristo. Yo pedí perdón por eso. Pero lo más triste es que todavía después de haber conocido a Cristo, nosotros sigamos persiguiendo a la iglesia. Cuando hablamos de nuestros hermanos, cuando criticamos y juzgamos a los hermanos de cómo se viste, de cómo viene, de lo que se gasta o de lo que no se gasta, o de lo que dice o lo que no dice, cuando deberíamos de doblar nuestras rodillas y orar al Padre para que lo restaure y cambie su corazón. Entonces, Dios conoce la condición nuestra de ignorancia. Dios la conoce. Y esa ignorancia la hemos vivido durante mucho tiempo hasta que lo conocemos a Él. Y Él sabe que la única manera, wow, el Espíritu Santo es poderoso, porque mi esposa hablaba de que la única manera de salvar un alma es a través de la transformación del corazón. Y eso es lo mismo que yo estoy anotando aquí. La transformación del corazón por medio de su amor. Amén. El Señor es perfecto, que hasta permite todas estas cosas para que nosotros entendamos de que no importa quiénes fuimos o quiénes somos en este momento. Lo que le importa es lo que vamos a hacer en el futuro. Con eso los quiero llevar al segundo punto. Su amor resplandece para transformarnos. Leamos del verso 3 al 6. Dice: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó él. Soy yo, Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que vas a hacer. Mis hermanos, Jesús cambia una misión terrenal por una eterna. La misión de Pablo era terrenal. Era ir a perseguir a los cristianos, ir a encarcelar a los cristianos, ir a hacer lo que tenía que hacer porque los sacerdotes lo habían enviado. Y cuando no lo conocemos, nosotros vivimos por instinto. Vivimos pensando en que una corazonada me dijo que yo tenía que ir a esta discoteca porque allí iba a encontrar a la mujer de mi vida. ¿No? ¿A quiénes les pasó eso? Eso lo viví yo. Muchas veces iba a las discotecas porque estaba buscando el amor de mi vida. Mi amigo me decía: allá la vamos a encontrar.
Ahora le puedo decir a él que el mejor lugar es este. Amén. Cuando Pablo cae, se produce un hecho que representa rendición. Le dice, me rindo. ¿Quién eres, Señor? Inmediatamente reconoce la autoridad de quien lo llamó. Y ese es el primer paso para saber que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Esa es una representación de eso. Y porque el Señor dice que de lo vil y desgraciado y despreciado, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿A dónde están los eruditos de nuestra iglesia? Escoge Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, eso es lo que estaba pasando con Pablo. Y hay una acción, hay un trasfondo en el hecho de que él caiga al piso. Muchas veces para que Dios nos pueda hablar, para que Dios nos pueda dar lo que nosotros necesitamos, nos tiene que tirar al piso. Nos tiene que tirar al piso. ¿Para qué? Para que nosotros estemos en una posición de reverencia. Porque yo te digo, mi hermano, a Dios no se le puede ver hacia abajo. A Dios se le tiene que ver hacia arriba. Por eso la palabra dice que cuando Él ascendió, los apóstoles lo veían, que Él subía entre las nubes. Y siempre que Jesús predicaba la palabra, se subía a los lugares más altos para que fuera un punto de referencia. Así que yo no encuentro ningún texto en la Biblia que me diga que Jesús va a volver y va a salir de un cráter, de un volcán. Hasta ahora no lo he encontrado. Por eso esa posición en la que pone a Pablo es una posición en la que nosotros debemos doblegar nuestras rodillas. Porque de esa manera es que el Señor dice, tengo complacencia en mi Hijo y voy a cumplir los deseos del corazón. Esa es una acción que debemos hacer nosotros, mis hermanos. Entonces cada uno debe decidir si ir en contra de Dios, si de perseguir a la iglesia o permitirse ser alcanzado por ello. ¿A quiénes les gustan los testimonios? Que levanten la mano. Por favor, a estas personas les dan más de lo que vamos a dar al final. El testimonio se trata de un hombre que llegó a este país, como muchos de nosotros, con una maleta llena de deseos, llena de cosas por hacer, de comerse al mundo, de comerse a este país. Y empezó a lograrlo. Empezó a tener todo lo que él quería, anhelaba. Y empezó a subir en su vida laboral, en su vida económica. Y empezó a tener todo lo que él quería. Cuando llegó a este país, lo que estaba en esa maleta lo quería y lo tenía. Pero le faltaba algo, él quería el amor. Él quería el amor, el que mi esposa hablaba. Y se iba para las discotecas. Este hombre iba a las discotecas a buscar el amor. Y no lo encontró en una discoteca, lo encontró en una fiesta. Que es algo parecido, ¿no? Sino que diferente lugar. Con la misma música, con el mismo trago, pero en diferente lugar. El tema es que este hombre pudo formar una familia con esta mujer. Y se casó con ella. Y en el momento en que se casaron, hicieron una ceremonia sencilla donde invitaron a sus amigos a que disfrutaran con ellos ese momento de felicidad con este hombre. Y ese día, cuando ellos terminaron la ceremonia, este hombre se iba a ir con su nueva esposa para su luna de miel. Y resulta que la mujer dijo, no, yo no quiero ir a la luna de miel, yo quiero ir al hospital, porque tengo un dolor intenso en mi estómago. Y él le dijo, claro, vamos. Llegaron a su casa, se quitaron sus trajes de novia y de novio y se fueron al hospital. Y él llegó y ya entraron en urgencias. Y después de 3 horas viene el médico y le dice a este hombre, señor, su esposa está en cirugía y lamento decirle que hemos encontrado unos tumores en su estómago. Y ya hicimos los análisis de patología y estos tumores son malignos. Ahorita debo volver para cercenar, le dijo, los órganos que puedo salvar para que ella pueda vivir.
Y entonces este hombre se quedó así. Y él pensó que tenía las gafas estas de realidad virtual. Pero no, era la realidad que le estaba presentando la vida. Y en ese momento, él llama a su best man, a su padrino que es su mejor amigo, y le cuenta la situación, y él creía que le estaba haciendo un chiste. Y este hombre llorando, diciéndole, después de haber pasado un momento de felicidad a un momento de tristeza en cuestión de horas. Y se va este hombre a un rincón a llorar. A llorar. Eso fue lo único que hizo ese hombre, llorar. ¿Y por qué te cuento esto con detalles tan profundos y tan claros? Porque ese hombre está parado enfrente de ti en este momento. Y fue en el momento en que yo doblé mis rodillas y empecé a clamar al Señor. Porque alguien me había dicho que Él era el que tenía el control de nuestra vida. Pero no se entristezca, porque el testimonio no termina ahí. Porque cuando el Señor te ha escogido, cuando el Señor te ha ponchado, te saca de ese lugar de tristeza, te saca de ese lugar de oscuridad y te pone en lugares de privilegio. Después de eso, Él me restauró todo lo que yo había perdido. Porque así como a ese hombre subía en todo lo que él tenía, también subía su orgullo, su prepotencia, el amor al dinero. Todo eso estaba por acá y el Señor tuvo que tirarme al piso para devolverme lo que Él quería darme. Y me dio una nueva familia, me entregó una esposa maravillosa con unos dones y talentos espectaculares. Y te quiero decir algo, el Señor cumple hasta lo más mínimo de las promesas y de los deseos de tu corazón. Yo en mi corazón, cuando era niño, le decía a mi mamá, mamá, yo amo los ojos de mi abuela. Y me decía mi mamá, ¿por qué? Y le decía yo, porque son verdes y me gusta ese color. Cuando sea grande yo quiero tener un hijo con los ojos verdes. Y el Señor lo cumplió. Para los que conocen a David, para la gloria de Dios. Entonces, Dios nos alcanza no por lo malo que hicimos, hermanos, sino por lo bueno que vamos a hacer en el reino. Miren lo que dice el verso 5 y 6 del mismo capítulo 9 de Hechos. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí vemos un ejemplo del Padre que disciplina con autoridad. Él nos dice, hijo, yo te he quitado todo. Yo te estoy llamando. Escucha mi voz, quiero entregarte muchas cosas nuevas y maravillosas que tú no conoces. Todo depende de nosotros. Porque Dios dice en su palabra que el Padre que ama disciplina. Y se te dirá, no le dijo y te diré, dice el verso, y se te dirá. No le dijo te diré. Y esto me recuerda a las infinidad de veces que nosotros escuchamos a alguien decir, yo no quiero que nadie me hable, yo solamente quiero que tú me hables, Señor. Yo no quiero que nadie me diga nada, yo quiero que tú me hables, Señor. Y me acuerda de esa anécdota del esposo con la esposa, y la esposa le dice, mi amor, pero tú tienes que ser el sacerdote de la casa, porque así como yo soy sujeta a ti, tú tienes que ser sujeto a Cristo. Y dele la mujer con lo mismo, y dele con la mujer con lo mismo. Se va a la calle el hombre, en el trabajo, en el supermercado, viene alguien, un hijo de Dios, y le dice, hombre, siervo de Dios, el Señor te dice que tú tienes que ser fiel a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Y viene el hombre, mi amor, el Señor me habló. Y le dice la mujer, pero yo ya te lo había dicho, mi amor, hace 2 años. Entonces hay veces, esperando la voz de Dios, nos olvidamos que hay alguien más que nos puede dar el mensaje a través de cualquier persona, inclusive hasta en las suegras. Un saludo para mi suegra, yo sé que me está viendo.
la amo, la respeto. Entonces, no nos perdamos de la bendición, no nos perdamos de ese tiempo. Perdemos de vista las bendiciones del Señor por esperando su propia voz. Porque siempre una mirada nueva nos espera. Leamos el verso 7 al 9. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. El verso 7 nos dice que los hombres estaban con Pablo y se quedaban mudos de ver la luz que había pasado, de ver el resplandor que había ocurrido, porque no oían más sino una voz, pero no entendieron. Y en Hechos 22:9 hay una referencia que Pablo hace apoyándose y dice que la gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz del que me hablaba. Eso quiere decir que muchos de nosotros tenemos un llamado individual y que el llamado que es para ti no es para el de enseguida. Entonces no mires el llamado de otro, porque tu llamado es especial. Yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿cuántas personas han vivido lo que yo viví? ¿Cómo me haces vivir esa situación en pleno matrimonio? O sea, ni siquiera me dejaste ir a la noche de bodas. Y es así. O sea, no es para otro, porque tal vez otro no lo puede soportar. Los que conocen al Señor saben de qué le estoy hablando. Muchos de nosotros hemos sido llamados de manera individual. Y no importa si tenemos gente a nuestro alrededor, Él sabe lo que tiene que hacer, porque es entre el Espíritu de Dios y tu espíritu. Y esto nos lleva a entender que era Pablo el escogido en ese momento. Y su ceguera, ¿qué nos enseña? El hecho de que él se haya quedado ciego. Una persona ciega necesita ser guiada por un bastón o por alguien. Eso significa que hay una dependencia de algo o de alguien. Y cuando el Señor nos llama, es para que nosotros tengamos una dependencia total en Él, en su palabra, en las promesas que Él nos ha dado. Que caminemos de su mano. ¿O somos de los que decimos: yo tengo el control de mi vida? Muchos decíamos eso. Yo tengo el control de mi vida, yo hago lo que me plazca. Tengo el dinero para hacerlo. Tengo el poder para hacerlo. Por eso el Señor sabía que Pablo tenía todo ese poder. Por eso lo dejó ciego. Para que esos 3 días del que habla la palabra, Él pudiera restaurar su corazón, restaurar todo lo que Él le había quitado, para darle una nueva identidad, para darle una nueva unción, para darle todo lo que Él estaba preparando para él. El tercer punto: el amor de Dios no depende del juicio del hombre. Wow. Hechos 9, 10 al 14 dice: ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó, le dijo: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la casa llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero, Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Ananías había sido escogido, no por su nombre, porque déjenme decirle, ese nombrecito sí, a nadie le van a poner Ananías en estos tiempos, pero era el escogido del Señor para ese propósito y quedó para la posteridad. Él cumplió una orden que el Señor le estaba dando, porque si fuera nuestra decisión, mi hermano, nosotros no dejamos entrar, pero mejor dicho, al que nos crucen en el supermercado para no dejarnos parquear, ¡fuera! Como decía el programa, ¡fuera! Si fuera por nuestra decisión, nuestros enemigos no tendrían ninguna oportunidad. Y ante semejante pedido, pues es fácil entender
las razones y los argumentos de Ananías, de decirle, pero Señor, ¿cómo vas a decirme que haga esto por este hombre si yo he oído que este hombre está acabando con la iglesia, los va a encerrar y además tiene el poder escrito por los sacerdotes? ¿Cómo me pides eso? Y lo que no sabía Ananías es que estaba a punto de hacer algo trascendental, que era extender la bondad de Dios. La palabra dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y esa es la manera como Dios quiere que veamos a nuestros enemigos, que los veamos no en el presente, sino en el futuro. La falta de amor hacia nuestros enemigos nos puede llevar a perdernos de ser protagonistas del mensaje de salvación que Dios tiene para nosotros, para ellos. Por eso, la persona que juzga es como un ciego, que con un bastón va dañando todo lo que va por su paso. Esa es la persona que juzga. Hace daño sin saber por qué. Los que ignoran la voz de Dios en este día, en este momento, hoy, en los momentos en que el mundo está viviendo, podrían no escucharlo mañana. Por eso el mensaje de salvación es individual. Y yo quiero que usted abra su corazón en este día para que empiece a recibir, si está recibiendo, para que esté aquí con nosotros y no esté pensando en otra cosa que no le va a traer salvación, que no va a restaurar su matrimonio, que no va a restaurar su vida, que no lo va a perdonar, que no lo va a permitir entrar en los ríos de agua viva, que es su perdón, que es su amor, que es su sanidad. Pero Dios es bueno. Repita eso conmigo: Dios es bueno. El cuarto punto dice: el amor de Dios prepara corazones. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Cuando leemos estos versos, nos damos cuenta cómo Dios prepara el corazón del mensajero y del que lo va a recibir. Él ya lo tiene cuadrado todo. Él ya lo tiene hecho todo. Y esto debería ser una constante para que nosotros aceptemos el llamado de Dios. ¿Cuánto les ha pasado a los que han sido bautizados y que creen en Jesús y van en la calle y alguien tiene necesidad y el Espíritu Santo le dice: ayúdalo? Y Señor, pero hoy cogió la tarde, ayúdalo. Hay una persona que se levantó por la mañana a orar para que no le pasara nada, pero aún así le pasó, pero te puso a ti en el camino esa persona para que lo ayudaras. O sea, todo está coordinado, todo es perfecto. Dios está en control de todos los detalles y ahí muestra su poder y autoridad. ¿Por qué? Porque le dice: ve a la calle llamada derecha. Después es a la casa de Judas. Después pregunta por Saulo. ¿Y sabes qué está haciendo? Está orando. Entonces no estamos hablando de un hechicero, estamos hablando del omnipotente Dios de Israel. Yo creo que le debe un aplauso al Señor. Cuando yo hablo de que el llamado es especial para cada uno, el verso 15 y 16 dice: el Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debes sufrir por mi nombre. Cada uno de nosotros tiene una función específica, grande o pequeña. Tal vez usted nunca podrá tener la oportunidad de dar un mensaje en un púlpito, pero sí va a tener la oportunidad de ministrar a su familia, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo. Porque la gran comisión, el devocional de esta mañana lo decía, no es ir a Israel y traer la unción y traerse el barro ese que limpia, ¿no, pastor? Para rejuvenecerse. No, eso está en cada uno de nosotros. Está ahí allí estamos con ellos, convivimos con ellos. Las naciones, nosotros estamos al lado de ellos. Entonces, y no menos importante es el hecho de que Él le dice:
que Él tiene que pagar un precio, y un precio muy alto. Mis amigos y mis hermanos, nosotros no necesitamos ir a una cruz y ser crucificados. Simplemente con el hecho de aceptar el llamado a ser santos como Dios es santo. Mi hermano, ¿tú sabes lo que es eso? Es una cruz bien pesada, porque te permite entender por qué no debes decir malas palabras, por qué no debes odiar, por qué no debes tener rencor, por qué no debes ser infiel, por qué no debes tomar trago, por qué no debes hacer drogas. Entonces, después de todo eso, tú me dices, si es santo, es mejor estar en la cruz que ser santo. Esa comparación. No esperemos estar crucificados. Estamos haciendo como nosotros tenemos que hacer las cosas delante de la presencia de Dios. No es fácil, pero se puede en Cristo que nos fortalece. Se puede tener la victoria con Él, porque no es un éxito lo que nosotros buscamos, es para la victoria. Y en esto quiero hacer un pequeño paréntesis, porque a nosotros se nos ha enseñado, nuestra cultura, el mundo moderno nos ha enseñado de que nosotros vivimos detrás del éxito, vivir detrás de las cosas que nos generan éxito. Pero el éxito, hermanos, es momentáneo. Es momentáneo. La victoria es eterna. En una competencia siempre se acuerdan del campeón. Murió el campeón de peso pesado, Muhammad Ali. No se acuerdan del segundo, de los que pelearon con él. Murió el campeón, el que tuvo la victoria. Y el pueblo de Israel, la victoria representaba las guerras en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento representa ¿qué? Las victorias espirituales que tenemos con Jesús. Así que Dios es amor. Repita conmigo, Dios es amor. Los últimos 2 versos de este capítulo dice, el 17 y el 19. Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Esto fue lo que entendió Ananías cuando llamó a Saulo hermano, porque él entendió que Jesús le estaba haciendo por medio de él una transferencia de amor a Saulo, a Pablo. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer todos los días, transferir el amor nuestro a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras esposas, a nuestros esposos, pero más importante, a nuestros enemigos. Eso es lo que estaba haciendo Ananías, una transferencia. Y con ese amor, él suplió 2 necesidades. Usted con un abrazo hace muchísimo, mi hermano. Usted no necesita decir nada. Usted abraza y esa persona se derrumba a llorar. El abrazo. Hay gente que solamente necesita que usted lo escuche. Siéntese ahí para que él llore y le cuente su vida. Eso es lo único que necesita esa persona. Y en este caso Saulo suplió 2 necesidades. La física, cuando le puso las manos, y la espiritual, cuando le entregó la unción del Espíritu Santo. Y esas escamas representan los velos que todavía nos tienen a algunos. Por eso en el nombre de Jesús oro en esta mañana, porque si alguno de nosotros trajo escamas, trajo velos en su vida, en esta mañana, Señor, tú tumbas, tú quitas, Padre, tú pones tus manos para que todos aquellos que vengan, Señor, con escamas en sus ojos, se les puedan ser quitadas, Señor, en el nombre de Jesús. Dios usa nuestro pasado y presente para que le podamos servir en el futuro. Eso fue lo que pasó con Pablo. Eso fue lo que pasó conmigo. Yo nunca me imaginé estar parado aquí, pero Él usa todas las herramientas que te da durante toda la vida para que un momento sean usadas para su servicio. ¿Quiénes se acuerdan de las compañías multinivel hace unos años? Y te invitaban a esas extravagancias, ¿no? Le decían. Y te invitaban a que va a ir el orador no sé qué, y todo el mundo esa. Bueno,
Yo era un joven que me quería comer el mundo. Iba a todas esas cosas. Y recuerdo que me colgaba un tablero por mi pueblo y me iba a recorrer las reuniones que tenía. Y me volví un experto vendedor en eso. Vendía muchísimo. Yo decía, esto no puede ser posible. Nah, eso es un montaje, ese tipo que va a tener esos carros, decía yo. Pero ahora entiendo que el Señor me permitió tomar ese tablero, ir a dar las conferencias, porque Él me estaba preparando para este día, para la gloria de Dios. Así que el Señor usa nuestro pasado y presente. Todo lo que vivimos antes y lo que estamos viviendo ahora, el Señor lo usará para lograr su propósito. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido situaciones aprendiendo cosas? Gloria a Dios por los médicos que están aquí, por los abogados que están aquí, por los constructores que están aquí, porque depositan todo su talento para ayudar a otros. Eso es lo que Dios hace, y eso fue lo que Dios hizo con Pablo. Mire, usó todas las cualidades de Pablo, la tenacidad y valor para perseguir a la iglesia, la volvió para enfrentar las turbas, la cárcel y las necesidades. Su fuerza física y mental para liderar su ejército opresor, la usó para superar obstáculos del clima, del hambre y del frío que pasó. La sabiduría y conocimiento para influir ante los sacerdotes, la usó para ministrar a reyes, judíos y gentiles, por su elocuencia. Su manera radical y comprometida a favor de los principios judíos le permitió usarla para ser obediente al llamado de Dios. Así que de la misma manera nosotros usamos esas cosas que alguna vez fueron defectos en nosotros en virtudes. Eso es lo único que lo puede lograr es el Señor. Porque ya nos conocía y nos amaba. Efesios 1:4 dice en su palabra, dice incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Sabes cuál es la única fábrica, mi hermano, de manufactura que le pone un sello de calidad antes de que el producto salga? El reino de los cielos. El control de calidad ya está hecho, mi hermano. Quiero que pongamos una imagen. Frankie, ¿me ayudas, por favor? Miren, este puente pareciera que estaba fuera de lugar, ¿no? No lo construí yo. Este puente se llama Choluteca, el lugar, está en Honduras, y este puente fue azotado en el 98 por el huracán Mitch. Y el río cambió su curso. ¿A qué nos lleva esta ilustración? A que ese puente éramos nosotros. Ese puente que ven ahí ustedes, somos nosotros. Pero ahora Dios nos abre un camino y nos pone como puentes donde por debajo pasan ríos de agua viva, mi hermano. Yo quiero que en esta mañana usted entienda que cada uno tiene un Ananías. A cada uno le tiene preparado un Ananías. Y te quiero decir que en el momento más oscuro de mi vida, cuando yo clamé al Señor, cuando le dije, Señor, yo ya no puedo más con mis cargas, estaba perdiéndolo todo, inclusive a perder la casa donde vivo. Y decidí rentar los cuartos y puse un sign y le dije, Señor, manda a alguien porque necesito pagar las cuentas. Un día alguien tocó la puerta, abrí y era William Arias. Mi hermano, cuando el Señor te quiere, se te mete hasta en la casa. Se te mete en la casa, mi hermano. Hoy honro a William. William, te honro. Sigue haciendo la obra del Señor. Porque por personas como él, que fueron Ananías en mi vida, yo estoy parado aquí trayéndote un mensaje de salvación. El Señor nos ha enseñado que su amor está preparado aún hasta para aquellos que lo persiguen. Así que se nos ha puesto dos caminos. Uno para seguir en la luz, otro para seguir en la oscuridad. Del amor que transforma y no del odio que destruye. Que sigamos un camino de obediencia, así no entendamos el final.
que fuimos creados para cumplir algo específico y no importa si no llegamos a ser como Pablo. No pretendamos ser como Pablo. Pablo es único, como cada uno de nosotros. No podremos llegar a escribir 13 libros del Nuevo Testamento, pero sí podemos salvar un alma. Así que yo quiero invitarte, mientras la alabanza empieza a ministrar, si usted siente que Dios le ha hablado en esta mañana, si siente que por mucho tiempo se ha resistido a su llamado, si lo ha esquivado como yo hice al inicio, sea esta la oportunidad para usted, porque mañana habrá más luchas y menos tiempo para ponerse a cuentas con el Padre. Mañana será un día menos de vida para usted. Puede ser que no tenga otra oportunidad. El púlpito está abierto si alguien quiere venir adelante, para que se deje ministrar por esta alabanza, para que usted cierre sus ojos conmigo y ore y pida al Señor que lo rescate, que lo acepte, que le dé su amor, que lo perdone. Si no quiere pasar al frente, ahí donde está, en su sitio. Él sabe su corazón, Él entiende su corazón. Al que me está viendo en su casa, que ahí donde está, doblegue sus rodillas y clame a Él, porque Él responderá, Él cumplirá su promesa. Hoy clamamos a ti, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que esta palabra que ha sido dada para tu pueblo, Señor, sea sellada en el nombre de Jesús. Que seas tú, Dios Todopoderoso, el que todas nuestras cargas, nuestras enfermedades, nuestros miedos, todas las cosas malas que hemos hecho hasta este día, Señor, las traemos delante de tu presencia, Dios, y te decimos: perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Y si este mensaje caló tus huesos y hasta tus coyunturas, te digo que digas esta oración conmigo. Oh Padre Celestial, perdona mis ofensas, Señor. Padre, hoy perdono, Señor, a mi enemigo, Dios. Padre, quiero que tú vengas, Señor, y seas el dueño de mi vida, el dueño de mi casa, el dueño de mi familia, el dueño de mi negocio, el dueño de todo lo que tengo, Señor. Padre, recíbeme, Señor, en tu reino. Escribe, Señor, tu nombre en mi corazón y mi nombre en el libro de la vida, Padre, donde no será borrado hasta la eternidad, Dios. Padre, que sea tu voluntad en mi vida siempre, Dios. Que en todo tiempo, en todo lugar yo pueda decir que soy discípulo tuyo, Padre. Que soy, Señor, una representación de lo que tú has hecho en mi vida, Dios. Que soy un testimonio vivo, Dios, de que tú puedes hacer cosas sobrenaturales, Señor. Aquellos que claman a ti. Padre, toma el control de los corazones, Señor. Te doy gloria y honra, Señor. Tú eres nuestro libertador, Señor. Dios libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por ti. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Así es, Padre, sella esta palabra, Señor. Que toma todos estos corazones, Señor, en tus manos, Dios. Y haz conforme a tu voluntad, Señor. Haz conforme a tu voluntad, Dios. Toma, Señor. Toma esas lágrimas, Dios, de esas mujeres, Dios, que claman por sus hijos. De esos hombres que claman por sus hijos, por sus esposas. Padre, toma esas lágrimas, Señor. Y haz lo que tienes que hacer, Dios. Trae una nueva oportunidad para ellos. Levántalos, Dios. Levántalos, Padre. Que hoy todas escamas que han estado por todos estos tiempos, Señor, sean caídas en este momento, Dios. Que nuestros oídos sean abiertos, Padre.
En el nombre poderoso de Jesús. Alábalo, alábalo, porque es el único que lo merece. En el nombre de Jesús. Amén.